Reciban un cordial saludo de parte de ARL Positiva y Universidad de Antioquia. El tema que se va a tratar hoy es la ergonomía y los trastornos musculoesqueléticos. Lo primero que vamos a definir es qué es la ergonomía. La ergonomía, etimológicamente hablando, es una palabra que proviene del griego ergon, que significa trabajo, y nomos, que significa leyes. Literalmente sería leyes del trabajo. ¿De qué se encarga la ergonomía? De estudiar toda la organización del trabajo para adecuar los productos, los sistemas y todo el entorno a las necesidades de la persona. Todos los elementos del trabajo y la propia organización de la empresa deben de ser diseñadas en función de las características y necesidades de las personas que la integran, sin olvidar que esas necesidades de las personas son cambiantes en el tiempo, tanto en sus características sociales y políticas, por lo que es de mucha importancia la vigilancia de la calidad de vida laboral. La ergonomía tiene tres principios, que es el uso de la postura corporal, las condiciones del lugar de trabajo, el diseño de herramientas y equipos que se puedan adaptar en general al operador. Entonces, en general, la ergonomía busca aportar al diseño centrado en el hombre, tratando de que sea lo más confortable en todos los aspectos, tanto en el aspecto de realización de tareas, como los entornos de trabajo, el medio ambiente que rodea a ese trabajador y también importante el tipo de organización y cómo influye esas relaciones organizacionales en el trabajo de la persona. La ergonomía usa tres principios, que es el uso de la postura corporal, las condiciones del lugar del trabajo, el diseño de herramientas y equipos que sean adaptados para el hombre. La ergonomía en el desempeño de sus funciones busca, primero que todo, proporcionar seguridad y prevenir o reducir los accidentes de trabajo y los riesgos laborales, aumentar la motivación y satisfacción del trabajador, disminuir las enfermedades laborales y aumentar la productividad. Debido a la importancia de la ergonomía, esta no solo se aplica en el ámbito laboral, sino que se extiende a otros campos diferentes a este ámbito. También se encarga de contribuir en el diseño de productos para las actividades del hogar, el ocio, el deporte, los medios de transporte. Existen adaptaciones y diseños de productos también para personas con discapacidad, por ejemplo, sillas de ruedas, caminadores, infraestructura para estas personas que tienen alguna discapacidad. En el día a día, aquí vemos un ejemplo del metro en Medellín. Los lectores de las tarjetas cívica, ¿qué pasaba cuando inicialmente los pusieron? Que las personas colocaban la tarjeta sobre el recuadro iluminado, pues intuitivamente hablando era donde debería de ponerse, pero resulta que no, se pone es debajo de donde está el campo iluminado. Entonces, si vamos a mirar esto como diseño ergonómico, no es tan fácil para la persona reconocerlo. Entonces le falta a este diseño. ¿Qué hizo el metro? ¿Qué tuvo que hacer el metro para adaptar este aparato a que fuera más intuitivo y que la persona lo reconociera y fuera más amable para que la persona lo operara? Pues colocarle un sellito amarillo con una lectura que dice la tarjeta se coloca acá. Fue la única manera de que las personas no retrasaran las filas, se desesperaran muchas veces para pasar el torniquete, pues porque no encontraban dónde colocarlo. Otra cosa dentro de la ergonomía en actividades de la vida diaria es en la casa. En la casa
Muchas personas tienen de este tipo de mesas para planchar, pero no las regulan como debería de ser o vienen sin regulación. Entonces, una de las cosas que con el tiempo pues se pasó de la mesa estática fija a una mesa con forma de forma de que se pudiera graduar para que la persona la pusiera a su altura y fuera de eso pudiera utilizar otras herramientas si iba a ser un trabajo muy prolongado para ir alternando y descansando sus piernas. Entonces, en general, en conjunto, la ergonomía para hacer estudios ergonómicos se basa en ambientes de trabajo, o sea, las condiciones térmicas e higiénicas de las áreas o del puesto, el ruido, las vibraciones, la iluminación, el color de las paredes, etcétera. En las dimensiones del lugar, basada en las dimensiones del lugar, es la altura del puesto de trabajo, los asientos, el ajuste que se tenga en el puesto de trabajo, o sea, si se puede subir y bajar, si puede ir adelante o atrás, el espacio que se tenga cuando uno está sentado, supongamos en un puesto de trabajo de terminal de computador, mirar que la persona tenga para dónde correrse hacia atrás, las dimensiones que tiene el puesto de trabajo, las herramientas que se utilizan. También dentro de esta ergonomía en conjunto está la información recibida, que es cognitiva, y fuera de eso, los manuales que se les dé, los códigos, los símbolos, en el aspecto social, las relaciones interpersonales y cómo se manejan los rangos en las empresas. Eso es ergonomía organizacional. En cuanto a las condiciones físicas de la persona, hay que tener en cuenta la fuerza, el peso, el tiempo de reacción, la estatura, el índice de masa corporal, la edad que tenga, si tiene alguna enfermedad. Todo esto influye y debe tenerlo uno en cuenta para el estudio de esos puestos ergonómicos. El estado psíquico de la persona, la parte de los sentidos, la memoria, las habilidades de memoria y los procesos de trabajo. ¿Qué son los procesos de trabajo? También es una parte administrativa y de organización, la rotación de turnos, el contenido de la tarea, la diversidad de tareas que tiene que desarrollar, la valoración que se le dé a ese trabajo dentro de la organización. Todo esto entonces vemos que la ergonomía es un conjunto de muchas partecitas que influyen en que esta persona que está en un puesto de trabajo esté confortable o no. No es solo la parte física de tener o no una silla o un sitio donde descansar, son muchas cosas las que intervienen para hacer uno el análisis ergonómico y lo que se tiene en cuenta en la ergonomía en los puestos de trabajo. Bueno, ahora ya mirando como todo el aspecto ergonómico, lo que se trabaja realmente en la ergonomía, las generalidades, vamos a entrar y a centrarnos primero en la persona. Después vamos a entrar a mirar los riesgos biomecánicos, que son los principales riesgos a los cuales se ve enfrentado en un momento dado el trabajador como directamente donde él está implicado. Entonces, para eso tenemos que hacer un reconocimiento de nuestro cuerpo y saber de qué nos enfermamos con estos riesgos que en general ustedes van a encontrar dos términos, riesgos ergonómicos y biomecánicos, o biomecánicos. Lo que pasa es que uno hablar de riesgo ergonómico sabiendo que es una disciplina y es una ciencia es bien difícil. Entonces ya esa parte de riesgo ergonómico que se encuentra todavía en muchos libros, en muchas literatura que ustedes pueden leer, eso ya cambia a referirse más bien a riesgos biomecánicos. Entonces, en este tema vamos a ir profundizando. Entonces, empecemos por la parte osteomuscular del cuerpo humano, el sistema óseo. La parte de los huesos del cuerpo humano, en general tenemos 206 huesos. Algunos tienen unos huesecitos de más que se llaman huesos sesamoideos, más que todo en las manos o en los pies. ¿Cuáles son las funciones primordiales
del sistema óseo. Lo primero es que contiene los órganos internos. ¿Por qué dice uno que contiene los órganos internos? Porque tenemos unos huesos de la caja torácica, o sea, todas estas costillas en conjunto con los omóplatos y en conjunto con la columna. En la parte de atrás, esto que nos contiene el corazón, los pulmones, la tráquea, parte acá del esófago y acá abajo toda la cintura pélvica, que así se llama este conjunto de huesecitos de la cadera, contiene la vejiga, para las mujeres los ovarios, el útero, para el hombre todo el aparato reproductor masculino. Entonces, él contiene los órganos internos, es lo primero. Sirve como soporte de los músculos, nervios y tendones, donde se insertan los músculos, por donde pasan los nervios y donde se insertan los tendones, en todos los huesos. Y también tiene una función importante, es que la médula de los huesos, o sea, la parte interna de los huesos, esa partecita interna produce células sanguíneas, o sea, los glóbulos rojos. Y también esta parte de los huesos almacenan minerales y es primordial para el funcionamiento del cuerpo. Entonces vemos que el sistema óseo es muy importante para el cuerpo. Bueno, ahora hablemos de los músculos. Los músculos son los que permiten el movimiento y le dan firmeza al cuerpo. Y fuera de eso le dan la forma al cuerpo. Este es un músculo. Es rojo, es potente. Ahora, también tenemos las articulaciones, que son los puntos móviles del cuerpo humano. Nosotros tenemos múltiples articulaciones, mírense en este momento ustedes las manos. En la mano tenemos muchas articulaciones. Arranquemos la articulación de la muñeca, que es la que une la mano con el antebrazo. Enseguida tenemos la articulación de los dedos, la que nos une las falanges al dorso de la mano, a la palma de la mano, y entre sí las falangitas, mírense el dedo del centro, lo que llaman el dedo del corazón, y doblenlo, doblenlo como hacia sobre sí mismo y van a encontrar una, dos y tres articulaciones, la que lo une como a la parte fija de la mano y las otras que son muy móviles. Todo eso son articulaciones, igual pasa en las extremidades inferiores, en el cuello. Ustedes por la articulación que tiene la columna, pueden llevar el cuello hacia adelante, hacia atrás, a un lado y hacia el otro. La columna en sí, todas las vértebras se articulan unas con otras, entonces me permite hacer movimientos de flexión, de extensión, de rotar la columna. Bueno, ahora tenemos otro término que son los tendones. Los tendones unen los músculos a los huesos. Es esta partecita blanca que se ve uniendo a los músculos con los huesos. Esto se llama tendón. Y también tenemos ligamentos. Los ligamentos unen los extremos de los huesos y las articulaciones. Donde más clarito se ve es en las manos. Todas estas fibritas que unen entre sí el hueso con la articulación se llaman ligamentos. Unos muy conocidos, y es porque se escuchan mucho en los deportistas que se rompen, son los ligamentos de la rodilla, más que todos los futbolistas, los que juegan voleibol, todos los que juegan voleibol más en las manos, los futbolistas más en rodilla. Entonces, se rompió el ligamento cruzado anterior. Es un ligamento que está en la articulación de la rodilla. También en esas articulaciones tenemos dos partecitas muy importantes. Una de ellas son los cartílagos. Este cartílago, ¿qué función desempeña? Amortigua la sobrecarga de superficies en contacto. Aquí tenemos, por decir algo, esta es la articulación de la rodilla, este es el fémur y este es la tibia, que vaya para la pierna. Entonces, en esa articulación del fémur con la tibia tenemos cartílago, que es esta partecita azulosa y grisecita o grisecita que se ve acá. Es como un recubrimiento
en esas superficies de los huesos. ¿Para qué sirve eso? Para amortiguar la sobrecarga. ¿Qué pasa cuando una persona está muy pesada o todo el tiempo pasa levantando pesos muy grandes? Este cartílago se va dañando. Si ese cartílago se daña, va a haber fricción de hueso con hueso y con el tiempo se va a producir una de las consecuencias tanto por la edad o muchas veces por el peso más, puede producirse más temprano, que son las artrosis, muy conocidas: artrosis de cadera, artrosis de rodilla, la artrosis de hombro. Entonces es porque se va perdiendo esta parte de cartílago. ¿Qué otra cosa tiene uno a nivel de articulación? La bursa sinovial. La bursa es bolsa sinovial. Esta es la bolsita sinovial. Es realmente un saquito lleno de líquido. El líquido que tiene por dentro no es agua. Ese es un liquidito que se parece a la clara del huevo, como de esa consistencia, un poquito como coloidal, tipo clara de huevo. Este saquito lleno de líquido se interpone entre las estructuras para que permite que se eviten las fricciones. Pongamos acá, tenemos la rótula. Esta bursita evita que se produzca mucha fricción entre todos en esta articulación, que es la articulación de la rodilla. Ustedes, ay, se rompió, fue que se le derramó el líquido. Sí, muchas veces por lesiones se rompe la bolsita y este líquido sale. Entonces, ay, se le regó el líquido en la rodilla, es por eso. Entonces, contextualicemos lo que hemos visto hasta acá. El cuerpo humano, una de las partes del cuerpo humano es el aparato locomotor. Este aparato locomotor está conformado por el sistema óseo, el sistema muscular y el sistema nervioso. El sistema óseo está compuesto por los huesos y las articulaciones. El sistema muscular está conformado por los músculos y los tendones. Y el sistema nervioso, tenemos la parte del cerebro, que es el sistema nervioso central, y el sistema periférico, que son los nervios que van a los diferentes puntos del cuerpo. En las funciones de locomoción que hace cada uno, los huesos sirven de punto de apoyo a los músculos. Las articulaciones son los que dan el movimiento. Los músculos hacen el movimiento de contracción y de relajación para poder hacer la actividad muscular. Los tendones unen los músculos a los huesos y todo el sistema nervioso lleva la información para que se actúe. Como ustedes van a levantar un balde, piensan, yo voy a ir a levantar el balde. El hecho de que ustedes ya conozcan cómo es que se levanta un balde, esa información va al cerebro y el cerebro activa sus nervios que van a ir a los músculos de los brazos y de las piernas para poder hacer el movimiento de levantar. ¿Qué factor protector tenemos para todo este aparato locomotor? El factor que nos protege, que no se nos dañe con las actividades que hacemos a diario, tanto laborales como extralaborales, es el ejercicio físico planeado. Ustedes me pueden decir, no, es que en el ejercicio uno también se lesiona. Sí, claro. El ejercicio supongamos los futbolistas, ¿por qué se lesionan? Más que todo por sobrecarga de trabajo. Los deportistas en general, que tienen unos entrenamientos planeados, ellos llegan a un punto, el entrenamiento lo van dosificando hasta que ya tiene como el máximo de producción muscular y de potencia, es el momento como de poder competir. Si esa competición, esa competencia se prolonga muchísimo en el tiempo, más de lo que el entrenador planeó como de potencia muscular, el músculo empieza a fatigarse y si ese deportista le exige más, el músculo se rompe. Eso es lo que pasa. Igualmente uno debería de tener un ejercicio físico planeado, más que todo cuando tiene actividades donde tiene que cargar, descargar, llevar pesos, todo esto para que no nos lesionemos. ¿Por qué se lesiona mucho más la gente que hace deporte solo fin de semana? Porque viene de una inactividad de 5 o 6 días y el fin de semana sin estirar, sin calentar y fuera de eso sin hacer ni un solo ejercicio
aunque sea en casa, van y empiezan a trotar. Los ve uno salir, mm, medio mueven los pies y listo, y arranquemos a trotar. Y son las personas que más se lesionan rodillas, se lesionan tendón de Aquiles, los pies, y lo mismo los jugadores de fútbol o de voleibol que van solo los fines de semana, presentan muchísimo más lesiones. ¿Por qué? Porque le exigen al cuerpo una potencia y un estímulo tan grande que ese músculo no está preparado y lo rompen, o rompen el tendón o rompen el ligamento. Entonces uno se lesiona mucho más fácil cuando durante el tiempo no hace ejercicio. Cuando uno tiene ejercicio planeado, todos los días hago estiramientos, si voy a ir a trotar, entonces hago pequeños trotes en la casa, todo organizado, bien sea con tutoriales que hay muy buenos por profesionales en los medios de internet. También puedo ir y asesorarme de un médico deportólogo, de un entrenador físico para que me diga qué actividades puedo hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hacemos ejercicio regularmente, nos vamos a lesionar en cualquier punto del cuerpo. Entonces entramos a lo que son esas lesiones y las enfermedades osteomusculoarticulares, que en general uno las conoce como enfermedades osteomusculares o musculoesqueléticas. Son todo el conjunto de patologías, hablemos pues ya del trabajo de patologías de origen laboral que afectan todo lo que acabamos de ver. Pueden afectar los huesos, las articulaciones, los músculos, los tendones, los nervios, los vasos sanguíneos, y en que las actividades laborales desempeñan un factor desencadenante, precipitante o agravante de ellas. No quiere decir que uno cualquier trastorno osteomuscular que tenga, todo se lo debe al trabajo. No, por lo que les decía anteriormente, si yo soy una persona sedentaria que trabajo de lunes a viernes o a sábado, que el domingo es el único día que hago deporte, yo puedo estarme lesionando ese domingo haciendo deporte, micro lesiones, lesiones mínimas en el músculo, pero voy y soy un levantador de bultos. Entonces, ¿qué pasa? Al lunes madrugo a hacer la actividad laboral y esos musculitos, las fibritas que se fueron rompiendo, si hago un mal movimiento o si previamente no hago estiramientos para empezar mi labor, que es el de volteador, puedo lesionarme mucho más fácil. Entonces, cuando hablamos de ese microtrauma permanente, que incluso lo podemos hacer por fuera del trabajo o dentro del trabajo, lo mismo, el burteador que llega, que no estira, que no se calienta, no se prepara para hacer esa actividad, sino que llega a las 7 de la mañana en punto, se cambia y nos vamos a levantar bultos o a hacer otras actividades, más que todo en la parte de construcción que va a pasar. Va acumulando traumitas, van las fibritas de los músculos, supongamos de las piernas o de la espalda, dañándose una a una, y el músculo es muy grueso con muchísimas fibras. Entonces ese traumita, ese microtrauma es como la gotica que va cayendo cuando uno tiene una gotica en el techo, va cayendo y va dañando hasta que perfora incluso las baldosas o perfora el piso o perfora una tabla que uno tenga puesta. Eso mismo va pasando en los músculos, va dañando de a poquiticos y eso se llama trauma acumulativo y es una lesión física y se caracteriza por sobreuso de articulaciones y partes blandas. Sobreuso es eso, ese mal uso de la articulación o someterla a pesos mucho mayores de lo que uno puede levantar y todos los días haciendo lo mismo, acumulo y daño. Este trauma musculoesquelético también ustedes lo van a encontrar en muchas partes como DMD. Se conoce como TMD o como DMD, trauma musculoesquelético o desórdenes musculoesquelético. Entonces, cuando hablamos de desórdenes musculoesqueléticos o trauma musculoesquelético, ahí está involucrado todo, músculos, tendones, atrapamiento nervioso, alteraciones articulares o alteraciones muchas veces de los vasos sanguíneos.
La OMS define los traumas osteomusculares o musculoesqueléticos relacionados con el trabajo y dice que surgen cuando se expone al trabajador a actividades y condiciones de trabajo que de manera significativa contribuyen a su desarrollo o a la exacerbación, pero este hecho no actúa como el único factor determinante de causa de trauma musculoesquelético. ¿Por qué? Porque vamos a ver a través de esta charla cómo es multifactorial las enfermedades musculoesqueléticas. Según la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, cada año se reportan alrededor de 160 millones de casos nuevos de enfermedades laborales no mortales, con unos costos enormes para los trabajadores, para las familias y para las empresas. Y esto está ligado, estos 160 millones de casos, todos son de desórdenes musculoesqueléticos o de trauma musculoesquelético, de las principales causas de enfermedades laborales y de ausentismo laboral. Y esto representa costos muy altos. Y no solo para la empresa, porque cuando ustedes tienen esta enfermedad, muchas veces se le baja el salario, porque no, si se están acostumbrados a hacer nocturnos, festivos, todo esto no se tiene en cuenta dentro del cálculo cuando se dan incapacitados. En el año 2017, el Ministerio de Protección Social de Colombia publicó la encuesta nacional de condiciones de salud y trabajo dentro del sistema de riesgos laborales y de los factores que se tuvieron registrados, el riesgo con mayor frecuencia, que es más, más del 50%, estaban relacionados con condiciones ergonómicas, con movimientos repetitivos de manos o brazos, posturas prolongadas e incómodas que podían producir cansancio o dolor. Entonces, ¿qué tenemos? Más, perdón, acá esto no es, más del 50% de estos factores de riesgo estaban relacionados con riesgos biomecánicos. ¿Qué síntomas en general presentan las personas que tienen trastornos musculoesqueléticos? El predominante es dolor e inflamación. Eso es por lo que más la persona empieza a quejarse. Es que me está doliendo tal parte, tal articulación o tal músculo y mire cómo lo tengo como hinchadito. También que se puede manifestar pérdida de fuerza. Vamos a ver en cuáles se manifiesta mucho la pérdida de fuerza. Fuera de, pues acompañada con el dolor, inflamación y pérdida de fuerza. Y ya la parte cuando esto se instaura, este trastorno, se produce la dificultad para realizar algunos movimientos. Entonces la persona, como tiene dificultad para realizar algunos movimientos, si fuera eso le duele, trata de no mover la articulación. Y lo peor que puede pasar es una articulación con una semana que no se mueva, tiende a quedarse pegada. Si alguno de ustedes alguna vez ha estado con yesito, 2, 3, 4 semanas, le quitan, supongamos en la mano, en el antebrazo, le quitan el yeso y esas articulaciones que estuvieron protegidas por el yeso quedan totalmente rígidas. Y hay que rehabilitar esas partes para volver a obtener el movimiento. Eso es doloroso. Entonces vamos a ver en general las enfermedades osteomusculares que más se presentan en el trabajo. Entonces los desórdenes musculoesqueléticos, tenemos desórdenes musculoesqueléticos en hombro, en codo, en manos, en columna y en pies. Vamos a ver cuáles. Entonces tenemos en el hombro, podemos tener bursitis del hombro, podemos tener uno de los trastornos más comunes que es el del manguito rotador en el hombro. En el codo tenemos la epicondilitis, que ahorita lo vamos a ver más adelante. En la mano, la enfermedad de Kerbein y el síndrome del túnel carpiano, porque se ven comprometidos en la mano. Ahorita miramos dónde están los huesos del carpo. Entonces el síndrome del túnel carpiano.
En general, bueno, y en columna tenemos el dolor lumbar, o sea, el dolor que se produce más que todo en esta zona de la cintura, y otro que ha cobrado mucha importancia más que todo en los que hacen trabajo con computador es el cuello. Entonces tenemos el cuello y esta parte lumbar o pues lo que la gente llama cintura. Entonces tenemos enfermedades del hombro. Dentro de las enfermedades del hombro está el síndrome del hombro congelado, que es simplemente que del dolor que les produce una capsulitis, una bursitis, dejan de mover el hombro, se les queda quieto. En general, ¿a qué se refiere con este síndrome del hombro congelado? Es una condición inflamatoria que restringe el movimiento. El dolor y la rigidez son los dos síntomas principales de esta enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos la capsulita que veíamos en las articulaciones, se inflama, aquí ya la vemos inflamada, y esto produce rigidez, la persona no mueve el hombro porque le duele, esto está con inflamación, entonces se produce el hombro congelado. Y también podemos, ya vimos que es la bursa, que es la bolsita que tiene el líquido sinovial, aquí se ve muy bien. Cuando se inflama esta bolsita, que nos produce, hay un dolor y la imposibilidad para flexionar y elevar el hombro. Son los dos principales síntomas. ¿Qué es flexionar? Es llevar el brazo hacia adelante. Cuando llevamos el brazo hacia adelante estamos flexionando el hombro. Y cuando vamos a elevar, o sea, llevamos el brazo hacia arriba, eso es elevar el hombro, elevar el brazo, elevación del hombro y nos duele mucho. Esos son los dos principales síntomas. El diagnóstico se hace principalmente por medio del examen físico que hace el médico y la historia médica del paciente. Estas enfermedades del hombro, ¿quiénes principalmente la padecen? Las personas que trabajan en estos oficios, delineantes y dibujantes de arquitectura, mecanógrafos, tejedores, pintores, músicos, carniceros y pescadores, deportistas como los tenistas o levantadores de pesas, los peluqueros, los mecánicos que trabajan o los que montan llantas, las cajeras o cajeros de supermercado, los trabajadores de textiles y de la confección, los cirujanos, los cocineros y camareros, los agricultores, el personal de limpieza, los mineros, el personal de albañilería en general y el personal de odontología. Es porque por las posiciones que adoptan cuando están haciendo esas actividades laborales. Casi siempre hay algunos que tienen todo el tiempo que trabajar con el brazo elevado, vamos para limpiar vidrios, los delineantes y dibujantes muchas veces trabajan con el hombro elevado, los albañiles, los mineros para poder darle a las rocas, el personal de odontología todo el tiempo levanta el antebrazo, el brazo para poder trabajar en la boca. Entonces, en general, todas las enfermedades del hombro son más que todo en este grupo de actividades. Ahora vamos para el codo. La epicondilitis lateral es la que se da en esta parte, en el cóndilo externo, es la unión es en la articulación. Si ustedes tocan la parte de afuera doblen el antebrazo y toquen como una especie de prominencia en el codo, en un ladito, no en la parte de abajo del codo, sino en la parte externa del codo. Y a muchos en este momento les puede estar doliendo. Ahorita vamos a ver por qué. Los que están haciendo trabajo en casa o los que tienen un mal puesto de trabajo por computador o los que todo el día son con su celular en la mano, se les inflama muy fácil ese cóndilo, esa partecita del hueso, y esto les produce mucho dolor ahí. Es un daño en los tendones que flexionan la muñeca hacia atrás en sentido opuesto a la palma, o sea, pero esos músculos son desde el antebrazo, desde el codo sale, ahí es donde nos da el dolor. Entonces duele esta parte del codo y el antebrazo también nos puede doler.
a lo largo del lado del dedo pulgar. Entonces, si volteamos mirando por la palma, a lo largo del dedo pulgar es donde más duele esa partecita. ¿Cuáles son las actividades típicas que pueden desencadenar la epicondilitis? Atornillar, montaje de pequeñas partes, los que trabajan con relojes o con computadores arreglándolo, o los que trabajan haciendo pequeñas actividades muy puntuales donde mantienen muy fijo el codo, pero lo mantienen en el aire, les da mucha epicondilitis. Martillar, cortar carne, interpretar instrumentos musicales y jugar tenis y bolos son los que más tienen comprometido esa parte del codo. Vamos para las enfermedades de la muñeca. Entonces tenemos el síndrome del túnel del carpo o túnel carpiano. Es la compresión que sufre el nervio en la muñeca. ¿Qué síntomas da? Da debilidad en una o en ambas manos si todos los túneles están comprometidos. Tienen dificultad para empuñar, dificultad para agarrar objetos con una o ambas manos, dolor o adormecimiento en las palmas de las manos, que muchas veces ese adormecimiento, dicen ese hormigueo, ese adormecimiento les extiende hasta el codo. Sensación de ardor o de hormiguitas y se le pueden hinchar los dedos, especialmente el pulgar y el índice, y una partecita del dedo de la mitad, como la mitad del dedo de la mitad. Entonces esa es la zona a donde llega el nervio mediano y como está atrapado en la palma de la mano, está comprimido, entonces da inicialmente esa sensación. Dificultad para realizar movimientos finos de los dedos y se empieza a poner planita la protuberancia que tiene uno en la palma de la mano, junto al dedo pulgar, ahí se ve más gordita la palma de la mano, ahí hay músculo, y cuando esto es muy crónico, que se empieza a aplanar y se pierde ese músculo de ahí, se atrofia. Aquí tenemos cómo es y dónde se da el atrapamiento. Entonces tenemos que acá viene el nervio mediano, acá tenemos unas fibritas que pasan de lado a lado en la palma de la mano, y cuando esto se engrosa, y aquí en esta área se encuentran los huesitos que uno llama del carpo, los huesos del carpo, que es una parte de la mano. Entonces cuando esto se inflama, se atrapa el nervio que pasa por aquí por debajo, y ese nervio va y nos da, nos inerva este dedo pulgar, el dedo índice y parte del dedo medio. Entonces cuando se atrapa acá, la sensación de hormigueo, que es lo primero, o dolor, es en esta parte de la mano. Toda esta parte de la mano le da el hormigueo y el dolor. Por eso es que muchas de estas personas dicen, no es que yo voy a abrir una canilla y no soy capaz. Es porque el movimiento de pinza uno lo hace con el dedo pulgar y el dedo índice. No es capaz de hacer el movimiento de pinza. Voy a meter las llaves a la puerta de la casa y no soy capaz. No soy capaz de darle la vuelta. Es precisamente porque ya hay un atrapamiento, hay pérdida también del tono muscular para poder hacer ese movimiento. Las posiciones que más causan el síndrome del túnel del carpo es esta de tener la mano en esta posición y luego flexionarla de esta manera. Supongamos las personas que cortan carne, las personas que destapan o tapan o hacen, atornillan cosas, hagan ustedes el movimiento de atornillar y hacen este movimiento de la mano. Las personas que taladran, por la vibración que hay, se inflama esa parte. Las posiciones, las personas que trabajan en computador y tienen muy mala posición, los antebrazos en el aire, no tienen dónde apoyar, entonces la posición de las manos es bien difícil. Las personas que atornillan con destornilladores, atornillan los tornillos,
Todo esto produce mucho y si esto es prolongado en el tiempo, se les da el síndrome del túnel del carpo. Hay otra que es la tenosinuitis de Kerbein, que afecta esto, los tendones que se encuentran en la muñeca, al lado del pulgar, pero en la muñeca, ya hablamos ya de aquí del atrapamiento del túnel del carpo que es en la mano, este es sobre la muñeca. Los tendones que van al pulgar están rodeados de una cubiertica y, esos tendones, esa cubiertica o vaina, es la que se inflama y se irrita. ¿Cuándo se produce? Se produce principalmente cuando se usa demasiado el pulgar o la muñeca. ¿En qué actividades principalmente? Cuando el pulgar se mueve hacia afuera, como por ejemplo cuando se esquía o se martillan clavos. La forma de coger el martillo tira hacia afuera el dedo pulgar. ¿Cuáles son los síntomas principales? Dolor cuando se mueve el pulgar o la muñeca, dolor cuando se aprietan los puños, cuando se cierran los puños, hay una inflamación y una sensibilidad en la muñeca, y sabes que me está doliendo la muñeca, pero hacia el lado del pulgar no más. Y a veces cuando se llevan la muñeca como al oído y mueven la muñeca hacia un lado y hacia el otro, siente como si el tendón les brincara. Entonces dice, ahí está el tendoncito inflamado. Ahora, a quienes se les está presentando mucho enfermedad de Kerbein o tenosinuitis de Kerbein, a los jóvenes que todo el tiempo utilizan el celular y todo el tiempo manejan el celular es con los dos dedos pulgares. Y esos dedos pulgares todo el tiempo son llevados hacia afuera. O sea, todo el tiempo que ustedes ven la posición con los 4 dedos cogen por debajo el celular y estos 2 dedos están alejados de la muñeca, los llevan hacia un lado, eso les está produciendo tenosinuitis de Kerbein. En general, para toda la enfermedad de la muñeca y para el síndrome del túnel del carpo, o sea, todas las enfermedades de la mano, las actividades principales son estas: pulir, o sea, aquí en pulimiento están los artesanos, están los que trabajan toda la parte de mueblería, trabajo de montaje de piezas, teclear, o sea, los que trabajan en computadores, cocinar, los que hacen carpintería, albañilería, carnicería, fregar y lavar a mano, cajeros, los que tocan instrumentos musicales, los cirujanos, los que hacen empaquetamiento, los trabajadores domésticos y el de martillar. Entonces, en general, los que utilizan mucho los miembros superiores para sus actividades, pues van a sufrir de enfermedades de los miembros superiores, pero principalmente en hombro, en codo y en mano. Ahora vamos para el miembro inferior. Hay uno que se llama fascitis plantar, es dolor como en la planta del pie. Es porque se tensionan mucho los tejidos blandos y ¿qué produce? O porque tenemos calzado incorrecto o no, o tenemos largas jornadas caminando. Pongamos los que revisan los contadores, los que reparten domicilios pero a pie. Todas estas personas van a sufrir mucho de fascitis plantar. ¿Cuáles son las causas? Principalmente aquellos que hacen actividades recreativas o laborales con un uso excesivo de las articulaciones del pie. También cuando se tienen malas posturas, cambios de peso repentino, o sea, estaba pesando 50 kilos y se subió en 2 meses 5 kilos. Ese peso de más me da fascitis plantar. Usar zapatos de tacón alto da mucha fascitis plantar. Caminar en exceso, estar de pie por más tiempo o subir escaleras repetidamente puede dar fascitis plantar. ¿Qué signos hay? En general, cuando la persona le empieza a doler la planta del pie, le produce mucha discapacidad, o sea, no puede asentar el pie. Y les produce inicialmente mucho dolor en el talón. El síntoma más común es el dolor en el talón. Generalmente es agudo. Dice, ay, me levanté con un dolor en el talón y va disminuyendo a lo largo del día. Apenas como se empieza a calentar con el movimiento del pie, desaparece. Pero al finalizar el día,
el dolor puede venir y ser reemplazado ya por un dolor mucho más fuerte y siempre, o sea, la característica se aumenta con el descanso. Es la persona que lo primero que hace por la mañana es decir, me está doliendo el talón, y por la noche, después ya que llegué a la casa, descansa un rato y empieza a decir, qué dolor tan agudo en el talón, como si me enterraran unas agujas en el talón, es fascitis plantar. Ahora vámonos para la columna, al lado del cuello. El cuello, hay un síndrome que sí es casi siempre por accidente, que es el latigazo. Es una lesión de los tejidos blandos del cuello, cuando se produce una sacudida repentina o un movimiento súbito de la cabeza. Esto se da mucho cuando hay choques de vehículos, que el movimiento de la cabeza es por la cinética y la velocidad, la dirección de la velocidad del carro. Cuando chocan, le tira a uno la cabeza hacia atrás y bruscamente se la tira de nuevo para adelante. Entonces los músculos que están en el cuello se hacen una distensión, y esto es lo que se llama el síndrome del latigazo. En general, síndrome son lesiones causadas por práctica de deporte. Pongamos cuando en los partidos de fútbol saltan dos jugadores a cabecear el balón y se dan entre ellos, esa velocidad de cabecear hacia adelante, irse el cuello hacia atrás, les da mucho síndrome del latigazo. Al igual que cuando hay choques en moto, choques en vehículo en general, o cuando van corriendo y de pronto no vieron un poste o algo, se chocan ahí, hacen síndrome de latigazo. O cuando se resbalan y se caen bruscamente, se les va la cabeza y hacen también síndrome de latigazo. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor y rigidez en el cuello durante las primeras semanas después de presentarse la lesión. Luego las personas se sienten mejor, pero el dolor y la rigidez puede retornar varios días más tarde. O sea, inicialmente se da el latigazo, le ponen la inmovilización, la gente dice, no, yo ya me siento muy bien, eso pasó, y después vuelve y les reaparece el dolor. Esa molestia que se experimenta puede comprometer músculos no solo del cuello, sino del pecho, los hombros y los brazos. ¿Por qué? Porque la persona, tratando de dejar quieto el cuello, también empieza a hacer mucho más trabajo con los músculos del pecho y el de los brazos, tratando de sostener los músculos del cuello quietecitos. Entonces se puede extender el dolor. Dolor lumbar o dolor en la cintura que llaman. Es de las principales causas de consulta de los trabajadores. El mayor porcentaje de estos dolores de columna lumbar o de cintura se da en las personas que son muy sedentarias. Ojo con esto, el mayor porcentaje se encuentra en individuos con actividades sedentarias, pero las lesiones más graves de esa zona obedecen a actividades físicas intensas y en condiciones ergonómicas inadecuadas. Las personas que se agachan y hacen toda la fuerza para levantar cualquier peso con la columna. La columna se hizo para mantenernos erguido. Cuando uno va a levantar un peso, el peso debe hacerlo el movimiento de hacerlo con las extremidades inferiores y los brazos. La columna debe permanecer recta, que hace muchas personas que pues, no han recibido capacitación, no saben cómo agacharse, se agachan y todo el movimiento lo hacen es con la columna. ¿Qué otros factores predisponen a que se lesione la columna a nivel lumbar o que se presente dolor lumbar? Trabajo en posición inclinada y que reciben grandes pesos, como los trabajadores de la construcción. Los trabajadores que trabajan con herramientas que producen mucha vibración, martillos neumáticos. Cuando hay muy poquitas medidas de higiene ergonómica, la falta de capacitación y la falta de ejercicio. ¿Qué pasa? En la medida en que uno tenga los músculos del abdomen mal entrenados, o sea, muy flácidos, el abdomen protruye hacia adelante, o sea, la barriguita. Esa barriguita jala la columna hacia adelante, y si uno no hace ejercicio para fortalecer esos músculos del abdomen y fortalecer los músculos de la espalda, nos vamos a lesionar más fácil. Pobre higiene ergonómica.
incluso desde cómo nos ponemos los zapatos. Cuando tengamos el encuentro sincrónico, vamos a ver cuál es la posición para ponernos los zapatos, para quitarnos y ponernos la ropa, más que todos los pantalones. Entonces, esa pobre higiene postural hace que nos lesionemos mucho más fácil. Bueno, hasta aquí lo que les quería contar sobre lo que es ergonomía y la parte de lesiones osteomusculares, pasando por un poquito de anatomía. Gracias.